hacer la presentación. ¿Tú la haces, Ale? ¿Sí? Vale, perfecto. Sí, espérame, ajá, déjame nada más la estoy, buscando, espérame, aquí la tengo, sí, claro. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidos. Esperemos un par de minutos, un minuto yo creo, para que se conecten. Sean bienvenidos una vez más a una capacitación con un tema que nos han pedido muchísimo. Y bueno, sin más preámbulo, yo voy a dejar el día de hoy todos los controles a mi estimada amiga, vicepresidenta de nuestra mesa directiva de Sindemex, Comité Cancún, la contadora Alejandra Ruiz. Muchas gracias, Ale. Bienvenidos todos. Sí, gracias, muy buena tarde. Pues sí, como bien dices, Anel, esta es una plática muy interesante que normalmente pues no la tenemos, ¿no? Es una, ahora sí que una asesoría aquí completa de pues cómo no tener problemas al contratar a un extranjero. Entonces, pues les voy a presentar al licenciado Oscar Cervantes Orozco, que es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y es especialista en Derecho Migratorio, Derecho Corporativo y Derecho Inmobiliario, con 15 años de experiencia en asesoría, elaboración de contratos, en soporte legal, en obligaciones jurídicas. Y bueno, pues actualmente, bueno, es encargado de la coordinación jurídica de Sindemex, que es el Sindicato Nacional de Empresarios. Entonces, pues bueno, los dejo en excelentes manos. Cualquier duda, pues la dinámica ya la comentará el licenciado para saber las preguntas, en qué momento se hacen. Adelante, Claro que licenciado, sí, buenas tardes. Ale, Anel, todos estimados, pues muchísimas gracias por acompañarnos, estar aquí el día de hoy con nosotros. Esta plática bien interesante, fíjense, la contratación de personal extranjero en México. Eh, Mucho de qué hablar, ahorita lo vamos a explicar. En verdad que hay muchos detalles que comentar y sobre todo, pues bueno, para todos aquellos empresarios chicos, medianos y grandes que quisieran contratar personal de nacionalidad extranjera, pues ahora vamos a revisar que se deben de cumplir diversos parámetros contenidos en la ley de migración y su reglamento. Así que es todo un tema bastante interesante, muy importante para todos los empresarios y pues también para cualquier persona pues que se pudiera encontrar en este supuesto. Efectivamente, pues la logística de la charla, ¿ok? Yo voy a estar hablando del tema. Si en algún momento alguien quisiera hacer una pregunta en caso particular, que en ese momento se le haya ocurrido o que ya haya pues tenido algún antecedente con este tipo de procedimientos, en cualquier momento levanta la mano y respondemos la pregunta con muchísimo gusto. Bueno, fíjense, todo esto de lo que vamos a hablar, el marco jurídico está contenido en la ley de migración y en el reglamento de la ley de migración. Desde el 2012 en México hay una ley pues que ampara, que abarca pues diversas condiciones de estancia que puede tener un extranjero aquí en México. Podemos pensar, digo, la más común, y ahorita nos vamos a encaminar sobre todo a trabajo en México, que es muy particular. La primera condición de estancia, la más común, pues es la de los visitantes. Un claro ejemplo, ustedes saben, estamos aquí en la ciudad de Cancún y pues bueno, cualquier persona de nacionalidad extranjera que entra a México, pues va a ser documentada bajo la condición de estancia de visitante, ¿ok? Con una estadía máxima en el país de 180 días. Posteriormente a esos 180 días, la persona pues tiene que regresar obviamente a su país de origen o en este caso salir de México. Eh, Obviamente una persona viene, toma sus vacaciones en Cancún o en la Ciudad de México, donde ustedes pues se les ocurra, ¿no? En este ejemplo, entra vía terrestre, vía aérea, vía marítima y tiene que pasar forzosamente por un filtro de migración, ¿ok? El agente de migración tiene la facultad
de poder dejar o no dejar entrar a cualquier persona en México, derivados pues a lo mejor de alguna alerta migratoria, de que a lo mejor derivado de la entrevista que en su caso se pudiera hacerle al extranjero, pues no, migración detecte que lo que está diciendo pues no es fidedigno, ¿no? Puede un agente de migración en un punto de internación, como en cualquier otro país, negar la entrada de un extranjero a territorio nacional. Hablar de migración, hablar de la ley general de la ley de migración, disculpen, de su reglamento, nos lleva a hablar del Instituto Nacional de Migración. ¿Okay? En este caso va a ser la autoridad correspondiente para el ingreso y estancia de extranjeros en el país. El Instituto Nacional de Migración depende de la Secretaría de Gobernación y a su vez pues la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo Federal. Estamos hablando de una autoridad a nivel federal y que tiene pues diferentes oficinas representativas en cada uno de los estados de la República Mexicana y pues también agentes migratorios en todos los puntos de internación al país. ¿Ok? Dicho esto, les comento lo siguiente. Muchas veces, obviamente por desconocimiento, una persona de nacionalidad extranjera llega a México, le gusta el país, inclusive pudiera tener una oferta de trabajo por parte de alguna persona física o de una persona moral. Y anterior al año 2012, fíjense que esto era bastante sencillo porque una persona llegaba a México, cierta empresa o cierta persona física con actividad empresarial lo deseaba contratar o inclusive el extranjero constituía su empresa y empezaba pues a trabajar por cuenta propia, ¿ok? Y era de cierta manera bastante sencillo cambiar en ese momento, la denominación era cambio de característica migratoria y a través de un proceso administrativo desahogado ante el Instituto Nacional de Migración, la persona obtenía un permiso para vivir y para trabajar en México. De hecho, muchas personas todavía siguen refiriéndose a las actuales condiciones de estancia y a las tarjetas de residencia que existen para estos trámites. Probablemente ya los hayan escuchado ustedes como los FM3 o como los FM2. Eso desde el 2012 dejó de existir, solo que el término pues quedó bastante arraigado y familiarizado para este tipo de trámites. Actualmente esos documentos, el equivalente son las tarjetas de residencia temporal y las tarjetas de residencia permanente. Ambas, como comentábamos, expedidas por el Instituto Nacional de Migración a través pues, de diversas hipótesis y de diversos trámites. Hoy en particular en esta charla, porque todo el tema migratorio es bastante amplio, nos concentraremos a la contratación de extranjeros en México, ¿ok? Para todas aquellas personas físicas con actividad empresarial o para personas morales que deseen la contratación de personal de nacionalidad extranjera. Bueno, como les comentaba, muchas personas, inclusive los empleadores, piensan o tienen la idea de que al momento de que llega un extranjero como visitante y que tanto el extranjero pretende pues quedarse en México, trabajar en México y el empleador inclusive pues, quiere ofertarle el trabajo conducente, pues uno pensaría que es lo más fácil del universo y que pues obviamente si una parte quiere y la otra también, pues se lleva a cabo la relación contractual correspondiente. Y eso, fíjense que es totalmente equivocado, ¿ok? Eso no es correcto, no es operante y es un fenómeno que pasa mucho aquí en México, ¿ok? Lo hemos visto bastante y evidentemente si un extranjero pues es detectado por el Instituto Nacional de Migración realizando actividades diferentes a las que se le autorizaron para su ingreso, pues definitivamente puede tener una sanción, una alerta migratoria o inclusive pues hacer
a través del Instituto Nacional de Migración, pues que la persona regrese a su país de origen, y pues son circunstancias muy lamentables, honestamente, ¿no? Son unas experiencias pues bastante desagradables y de ninguna manera se recomiendan. Precisamente para esto es esta charla. Vamos a empezar con un documento denominado Constancia de Empleador. Les voy a platicar un poquito de qué se trata. Para toda aquella persona física o moral que desee llevar a cabo la contratación de extranjeros, el paso número 1 para cualquier empresa, para cualquier persona física, obviamente debidamente establecida en el país, con todos los requisitos legales, ¿ok?, que sea operante y que pueda hacer acreditable esa operación ante el Instituto Nacional de Migración, lo primero que se tiene que hacer es que los patrones, ¿ok?, o las empresas que desean contratar a los extranjeros se inscriban ante el Instituto Nacional de Migración como empleadores. Esto se hace a través de este documento, de la constancia de empleador, y a través de un trámite administrativo desahogado ante migración, ¿ok?, en la delegación regional pues más cercana al domicilio matriz donde se encuentre la negociación, a través de la presentación de diversos documentos para acreditar pues desde la constitución de la empresa, la representación legal de la persona que va a estar pues reconocida por migración como firmante de las ofertas de trabajo correspondientes, ¿ok? Se solicita este trámite que se llama constancia de inscripción de empleador, y estas constancias de inscripción de empleador, una vez que son autorizadas por migración, tienen una vigencia de 1 año, ¿ok? Y se tienen que estar actualizando cada año cuando se presente la declaración anual pues, del ejercicio fiscal anterior, ¿ok? En este caso, como saben, pues las declaraciones para las personas físicas y morales se presentan del mes de enero al mes de marzo de cada año, así que es importante porque obviamente migración te va a expedir una constancia de empleador siempre y cuando pues estés al corriente en todas tus obligaciones, en particular en las obligaciones fiscales, ¿ok? De hecho, son uno de los documentos pues más importantes que robustecen una solicitud de inscripción de constancia de empleado. En algunas ocasiones, déjenme comentarles, porque resulta ser que de repente también puede ser que una empresa que no tuviera los requisitos necesarios, pues solicite su trámite. Migración tiene la facultad como autoridad administrativa de realizar visitas de inspección en cualquier momento. Te pueden revisar cuando solicitas una constancia de empleador o cuando solicitas ante migración una visa por oferta de trabajo, vamos a mencionar ahorita ese trámite, ¿ok? O ante cualquier otro trámite que se presente donde se pretenda contratar a un extranjero, o en cualquier momento, ¿ok? Estas visitas de verificación tienen por objeto, pues precisamente que a través de los sentidos, los agentes de migración hagan constatar que la empresa existe, funciona, opera, porque pues también por ahí de repente pues había el fenómeno bastante de pues aquellas empresas fantasma, ya saben, que pues a final de cuentas tenían su registro, pero al momento de que iban a hacer una visita de verificación, pues nada que ver, ¿no? O sea, el domicilio resultaba ser una casa habitación o simplemente pues una puesta de una instalación que pudiera fingir tener cierta actividad, ¿ok? Entonces, lo primero que les vamos a recomendar precisamente es estar al corriente en todo, muy particular en su cumplimiento de obligaciones fiscales, saber que para la obtención de estos documentos, en caso de visita de verificación, tenemos que acreditar fehacientemente al verificador, pues el funcionamiento y operatividad de la empresa, ¿ok? En caso de que esto no se acredite, pues los trámites pueden ser cancelados, ¿ok? Entonces, pues eso pone bastante en riesgo la condición de estancia de un extranjero que esté sujeto a una oferta laboral de determinado empleador. Entonces, número 1, queremos contratar personal de nacionalidad extranjera, debemos de saber
que nos tenemos que inscribir ante el Instituto Nacional de Migración para ser empleadores, obtener nuestra constancia de empleador y tenerla actualizada siempre en tiempo y forma. La constancia de empleador es la columna vertebral de todo aquel trámite de migración, así que con esto vamos a empezar. Luego, les comentaba que era muy común que los extranjeros vengan a México, les guste el país y incluso puedan tener ya una oferta de trabajo. Les comenté al principio de la charla que cuando una persona entra bajo la condición de estancia de visitante, únicamente es visitante, no más. Tienes una estancia máxima de 180 días y a los 180 días tienes que volver a donde eres, ¿ok? Entonces, en estas circunstancias, cuando la persona inclusive tenga su constancia de empleador, que sería el punto medular de estos trámites. Aunque tenga su constancia de empleador, si queremos contratar a un visitante, a un turista, ¿ok? Aunque sea el mejor candidato y demás, esto no se puede hacer de manera directa, ¿ok? Cuando viene el desahogo de los trámites migratorios correspondientes, el trámite termina con la expedición de una tarjeta de residencia. Residente temporal con permiso para trabajar, residente permanente en algunos supuestos, los vamos a comentar también un poquito más adelante, y a través de ese documento, el extranjero acredita tanto su legal estancia en el país, ¿ok? Así como las actividades autorizadas que tiene, porque no todo aquel residente temporal pudiera tener permiso para trabajar. Ahorita también vamos a ver los supuestos para obtener una tarjeta de residencia en México, ya sea como residente temporal o como residente permanente, en particular las más importantes y las que van de la mano con el tema de trabajo y con las empresas, ¿ok? En el ejemplo que yo les daba, donde llega el extranjero como visitante, la empresa lo quiere contratar, tiene su constancia de empleador, pues precisamente la contratación tampoco se va a poder llevar a cabo, ¿ok? Porque la ley de migración contempla, ¿ok?, que tú no puedes hacer actividades diferentes a lo que te autorizaron al momento de ingresar a México. En este caso, si tú entras como visitante, pues tienes permiso para conocer el país, para andar de turista, para disfrutar de las amenidades, no para quedarte a vivir y trabajar. Eso pasa mucho y es una consulta que nos hacen muy a menudo. Y para esto, fíjense, hay un trámite bien específico que se llama visa por oferta de trabajo, ¿ok? Antes de hablar de la visa por oferta de trabajo, vamos a contemplar las condiciones de estancia. Vamos a mencionar las más importantes, ¿no? Las que suelen ser más comunes. Residente temporal, residente permanente. ¿Cuáles son las únicas alternativas que contempla la ley de migración para conseguir alguna de estas condiciones de estancia? Son las siguientes. Si yo tengo un hijo de nacionalidad mexicana, ¿ok?, puedo obtener la residencia permanente. La residencia permanente es el equivalente para un extranjero de haber llegado a la meta migratoriamente hablando. Ahorita también les voy a platicar por qué. El segundo supuesto, que suele ser de los más comunes, es por matrimonio con un mexicano o con un residente temporal o permanente previamente en México, ¿ok? Si una persona de nacionalidad extranjera llega a México, se casa o previamente ya estaba casada o casado con un mexicano, mexicana o con un residente temporal o permanente, ¿ok?, también puede obtener una tarjeta de residente temporal bajo el criterio de la unidad familiar. Y una vez que tiene ese documento, si la persona se quiere incorporar a la vida laboral, ya sea trabajando por su propia cuenta o a través de una oferta de empleo, en México, ya siendo residente temporal por unidad familiar, puede obtener su permiso de trabajo a través del Instituto Nacional de Migración para poder desarrollar actividades lucrativas. Si no tiene ese permiso, pues obviamente no tiene las facultades para poder
realizar actividades lucrativas en México. ¿Ok? Posteriormente, el siguiente supuesto que marca la ley de migración, ¿ok? Es este, visa por oferta de trabajo. Fíjese qué importante es este trámite. Y nuevamente comento lo del inicio de la plática. Es que en verdad es demasiado común que los extranjeros lleguen como visitantes, ¿ok? Y que, pues obviamente, no pueden ser contratados de manera directa. Para eso existe el trámite de visa por oferta de trabajo y está diseñado en 3 pasos, ¿ok? Vamos a hablar del primer paso. Número 1, la empresa o persona física que a su vez tiene constancia de empleador vigente, ¿ok? A través de un trámite denominado visa por oferta de trabajo, le solicita al Instituto Nacional de Migración o le manifiesta el interés de contratar a una persona de nacionalidad extranjera para que la persona venga a México, viva en México y trabaje en México. ¿Ok? Se presenta un trámite administrativo ante el Instituto Nacional de Migración con una serie de requisitos que contempla la ley. Y si todo ok, en algunas ocasiones para estos trámites es común que el Instituto Nacional de Migración vaya y realice visitas de verificación para ver que la empresa existe, que la empresa funciona, que la empresa es operante, tener una charla con el representante legal para verificar que efectivamente haya sido el firmante de aquel expediente presentado, etcétera. ¿Ok? Si todo bien, Migración va a expedir un oficio donde le da vista a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que el extranjero, y aquí empezamos a hablar del segundo paso, haga una entrevista consular, ¿ok? En alguno de los consulados mexicanos, en el extranjero, obviamente, ¿ok? Puede ir a su país de origen, donde se supondría que está, o puede ir a cualquier otro país. En el momento que el Instituto Nacional de Migración, a través de sus sistemas computacionales, sube una autorización de visa por oferta de trabajo, el candidato, en este caso, el extranjero, puede acudir a cualquier representación, a cualquier consulado de México, en China, en Perú, en Estados Unidos, en España, en Rusia, vaya en el país a donde esté. Cónsul a donde el extranjero desee agendar su entrevista consular, ¿ok? Para la expedición de una visa. Ahorita les voy a hablar de este segundo paso un poquito más a detalle, ¿ok? El cónsul mexicano que haga esa entrevista va a tener santo y seña de la oferta laboral y de todos aquellos documentos que se presentaron para esa visa por oferta de trabajo presentada desde México por el empleador, ¿ok? Bueno, en este segundo paso, el extranjero hace una agenda de su entrevista consular. Hay una plataforma digital para estas citas. También puede ir presencialmente al consulado más cercano a su lugar de residencia, o algunos consulados también se contactan a través de correo electrónico. ¿Ok? Una vez que tienes tu cita confirmada, vas al desahogo de tu cita. En este caso me estoy refiriendo al extranjero. ¿Ok? Y en esa cita, el cónsul puede preguntarte santo y seña de lo que previamente el empleador presentó en México, como puede ser la razón social de la empresa empleadora, el puesto, el lugar de trabajo, las actividades que la persona va a realizar, que el puesto ofertado sea acorde con la capacidad técnica que pueda tener la persona. No sé, hay infinidad de puestos, supongamos un representante de ventas de tiempo compartido, donde a lo mejor pues la habilidad para el puesto es de que sabe hablar 5 idiomas, a diferencia de a lo mejor de un chef ejecutivo o del director de un hotel o a lo mejor de un futbolista. Tomando como ejemplo todos aquellos extranjeros que ustedes ven jugando en los equipos de fútbol, soccer, de béisbol, no sé, tomo un ejemplo, ¿no? Pues bueno, todas esas personas tuvieron que desahogar este trámite para tener pues una tarjeta de residencia en México. En esa entrevista, si todo cuadra, si todo está bien,
entonces el cónsul va a pegar una visa en el pasaporte del extranjero, ¿ok? Esa visa va a hacer la mención que tiene por objeto que el extranjero en un plazo no mayor a 180 días entre a México, ¿ok? Y al momento de entrar a México, al agente de migración que documente su entrada, ya sea vía terrestre, marítima o aérea, el extranjero puede enseñarle ese visado que se obtuvo previamente en la entrevista y ahora sí manifestar que viene a trabajar y que viene a vivir a México, porque previamente ya viene con un documento autorizado, ¿ok? Entonces, el agente de migración le va a sellar esa visa y le va a dar se llama forma migratoria múltiple, ¿ok? Poniéndole una leyenda que dice canje y dándole una estancia o una temporalidad de 30 días, que es lo que marca la ley de migración, el plazo que marca la ley de migración que tiene el extranjero para acudir ante el Instituto Nacional de Migración, más cercano a donde vaya a estar viviendo, para que el instituto, a través del proceso administrativo pertinente, que en este caso ya estamos hablando del tercer paso, ya cuando la persona está en México, ¿ok? Para que a través de este procedimiento de canje se termine, se concluya con que Migración expide al extranjero la tarjeta de residencia temporal conducente con permiso para trabajar. Entonces, vean todo lo que es, o sea, es un trámite que en particular pues lleva 3 pasos muy importantes. Vean que no por venir a México, porque me gustó México, porque inclusive una empresa quiere contratar mis servicios, bajo esos supuestos como visitante, pues no se puede hacer, ¿ok? A menos, como comentamos, que por ahí la persona, pues bajo el criterio de la unidad familiar, pues tenga a lo mejor un hijo mexicano o que esté casado con algún residente temporal o residente permanente, y bueno, ahí estaríamos hablando precisamente de otros supuestos, ¿ok? En este caso, en el trámite de la visa por oferta de trabajo que les acabo de explicar, se expide una tarjeta de residencia, ¿ok? Con temporalidad en principio de 1 año, ¿ok? Con renovaciones anuales conducentes, porque déjenme comentarles que al momento de que la tarjeta venza, ¿ok? Desde un mes antes, la persona puede acudir al Instituto Nacional de Migración para la renovación de su tarjeta de residencia correspondiente. Si estos trámites, en verdad que las tarjetas de residencia son súper, mega importantes para todo aquel extranjero que vive y que trabaja en México. ¿Ok? Y obviamente también para el empleador que está dando trabajo al extranjero en México. Porque si los documentos no se renuevan en tiempo y forma, las residencias temporales no se renuevan en tiempo y forma, pues el extranjero pierde su condición de estancia, ¿ok? Y es un hecho, pues lamentable, ¿no? A final de cuentas, si se excede cierto plazo, en este caso de 60 días, se pierde absolutamente todo. Y recordemos que a los 4 años computados como residente temporal, 4 años computados como residente temporal, el extranjero pasa, ¿ok? Puede solicitar la presentación del trámite de cambio de condición de estancia y dejar de ser residente temporal para convertirse en residente permanente, ¿ok? Y eso para un extranjero pues es muy importante, es llegar a la meta migratoriamente hablando, y para todos aquellos residentes permanentes pues bueno, seguiremos teniendo la obligación de notificar a migración de su cambio de domicilio, cambio de estado civil, cambio de lugar de trabajo, cambio de nacionalidad. Entonces, para quienes estamos bien inmersos en esta materia, es bien interesante. Pudieran ser algunas cuestiones tan técnicas que pues bueno, muchas personas obviamente tal vez pensarían que es mucho más fácil. No sé, llego a México y seguramente pues ahí debe de haber algún trámite especial para que yo pueda estar viviendo, trabajando, ¿ok? Y muchas veces nos ha pasado con muchas personas que nos han consultado
pues como les comento, pretenden llegar a vivir a México, y cuando se les da esta charla, cuando se les explica pues que hay una normatividad a seguir, ¿ok? De los criterios que emanan de la ley de migración y de su reglamento, pues se sorprenden bastante al saber pues todos estos procesos administrativos que se tienen que realizar, ¿ok? Entonces, básicamente para aquellos empleadores, para personas físicas, personas morales que deseen la contratación de extranjeros, punto número 1, recordar estar inscritos en el padrón de empleadores de migración, ¿ok? A través de su constancia de inscripción de empleador, la cual tiene que estar vigente y se tiene que estar renovando año con año. Muy bien. Y número 2, que si quieren contratar, que esto también pasa mucho en los departamentos de recursos humanos, cuando llegan los candidatos, saber identificar la condición de estancia que tiene un extranjero en México, ¿ok? Aquí habría que preguntarle, me refiero aquí un poquito a los reclutadores de personal, al momento de hacer una entrevista con un colaborador, o bueno, con quien se pretendería fuera un colaborador de nacionalidad extranjera, pues precisamente preguntar qué condición de estancia tiene en México, ¿ok? Esperando que pudiera acreditar, ya sea con su tarjeta de residencia temporal, con permiso para trabajar, ¿ok? O a lo mejor con una tarjeta de residencia temporal por el criterio de la unidad familiar. Se tendría que hacer obviamente posterior un permiso de trabajo, pero ya aquí en México, ahorita voy a aclarar por ahí ese punto, ¿ok? O a lo mejor la persona es residente permanente. Los residentes permanentes traen implícito ya trabajar en México. Si te dan una residencia permanente, pues se entiende que tu residencia para un muy largo plazo, ¿ok? O a lo mejor de por vida, pues va a ser en México. Entonces, los residentes permanentes, ustedes sepan, ya traen implícito el permiso para trabajar. Esto es importante porque también nos consultan mucho cuando nos ponen a la vista para el OK de una contratación y solicitamos la documentación con la cual se está personando el extranjero, ¿ok? Muchas veces me dicen, oye, Oscar, es que fíjate que en la residencia permanente pues, no dice que tiene permiso para trabajar. En realidad, un residente permanente implícitamente trae permiso para trabajar. Eso viene contemplado en la ley de migración y de su reglamento. Oye, Oscar, tengo una tarjeta de residente temporal, pero no dice permiso para trabajar. ¿Puede trabajar? Entonces, ahí algunas preguntas pudieran ser, oye, ¿cómo conseguiste tu residencia? Generalmente en estos casos la respuesta es bajo el criterio de la unidad familiar por matrimonio. En este caso, ya el extranjero es residente temporal en México, derivado del matrimonio, y en México, ya sin necesidad de hacer los 3 pasos de la visa por oferta de trabajo que yo les comentaba, ya en México, a través del proceso administrativo desahogado ante migración, se puede conseguir para el extranjero pues un permiso de trabajo. Por ahí también hay otra condición de estancia que también suele ser bastante común para los empleadores, que son los estudiantes. Ese también es un tema importante, fíjense. El residente temporal estudiante es una condición de estancia muy característica, ¿ok? Es totalmente diferente al residente temporal. El residente temporal estudiante es de la siguiente manera este proceso y se obtiene de la siguiente manera esta condición de estancia. A través de una carta de aceptación de una institución público-privada, ¿ok? De educación, ¿ok? El extranjero que obtiene esa carta de aceptación acude al consulado mexicano más cercano al domicilio de su país, ¿ok? O del país a donde se encuentra radicando. Hace una entrevista consular y le explica al cónsul que, bueno, ha sido aceptado en cierta institución educativa. También tiene que acreditar, pues, cómo se va a costear la vida en México, ¿ok? A lo mejor con recursos propios, o a lo mejor la persona, pues, se costea sus estudios a partir del apoyo de sus padres. Bueno, una vez que el cónsul
tiene totalmente claro que ha sido aceptado en la universidad y cómo, cuándo y dónde va a estar viviendo en México, también el extranjero obtiene una visa especial en su pasaporte. Y cuando entra a México, ¿ok? Lo documentan para canje, ¿ok? Y a través de ese documento que les entregan en los puntos de internación, la persona, bajo la condición de estancia de residente temporal estudiante, ante migración desahoga el proceso pertinente de canje y obtiene una tarjeta de residente estudiante que le faculta para vivir en México más de 180 días y estar estudiando en México, ¿ok? ¿Cuánto tiempo puede estar un residente temporal estudiante en México? Pues todo el tiempo que duran sus estudios. También tiene esa tarjeta una vigencia, año con año tienen que estar renovando, ¿ok? Año con año tienen que estar renovando y tienen que acreditar a migración que siguen estudiando, ¿ok? Inmigración les va a estar renovando su tarjeta como estudiante. Bueno, ¿por qué salió el tema de los estudiantes? Porque precisamente para la contratación de extranjeros también suele ser una duda por ahí común. Oye, Oscar, esta persona es residente temporal estudiante, ¿lo puedo contratar? La respuesta es sí, pero previamente, un estudiante puede solicitar ante el Instituto Nacional de Migración un permiso para trabajar, siempre y cuando esta actividad, pues obviamente vaya de la mano con los estudios que está realizando, ¿ok? Esto es un criterio que generalmente, pues, los dictaminadores de migración, pues, revisan, ¿ok? Y efectivamente, un estudiante puede obtener un permiso para trabajar en México, ¿ok? La renovación de su tarjeta anualmente va a ir de la mano con que la persona siga estudiando. El día, independientemente que tenga trabajo o no, independientemente que tenga el permiso para trabajar o no por parte de migración, ¿ok? El día que el residente temporal estudiante ha dejado de estudiar porque culminó sus estudios pertinentes, se tituló o porque por alguna razón ajena a su voluntad truncó sus estudios, pero la persona desea pues seguir residiendo en México y trabajar en México, se puede a través de un trámite también que contempla la ley de migración, denominado cambio de condición de estancia, donde el residente temporal estudiante deja de ser estudiante para incorporarse en este caso a la vida laboral a través de una oferta de trabajo correspondiente, ¿ok? O en su caso a lo mejor pues trabajar por propia cuenta, también es posible. Y se puede dejar de ser estudiante para cambiar a ser residente temporal con permiso para trabajar. Son condiciones de estancia totalmente diferentes. Y les comento, para la contratación de extranjeros, que es el punto medular de empresarios, que es esta plática está dirigida a todos los usuarios y también pues muy en particular a todos aquellos empresarios que quieran contratar personal de nacionalidad extranjera. Entonces, vean que hay lineamientos, hay condiciones de estancia, hay parámetros que se tienen que seguir, procedimientos que se tienen que desahogar, ¿ok? Autorizaciones que se deben de obtener previamente para que esto sea posible, ¿ok? Porque teniendo la idea en mente de que al llegar a México, aquí vamos a resolver la situación, voy a poder vivir, voy a poder estar, voy a poder trabajar, voy a poder colocar mi negocio, voy a poder todo. No, o sea, hay condiciones de estancia muy particulares, hay lineamientos muy particulares y pues ahora sí que hay diversas hipótesis y diversos trámites aplicables en la materia de migración. Pudiera hablarles un poquito también de otras condiciones de estancia que a lo mejor ya van un poquito fuera del tema de laborar en México propiamente dicho. Todos aquellos jubilados, pensionados que invierten en un inmueble en México, que tienen una pensión que les permite el vivir en México, pues bueno, pueden obtener un visado especial
para venir a vivir a México. Hay algunas ciudades o poblados en México, en el país, donde pues hay muchos adultos mayores que compran sus inmuebles, ¿ok? Ahorita voy a hacer un comentario, eso también es bien importante, a ver si luego damos una plática también de cuestiones inmobiliarias, también a veces tiene mucho que ver con los extranjeros. Tienen un inmueble en México y pues, quieren venir a vivir aquí, a descansar, a disfrutar de su dinero, a disfrutar de su inversión. También lo pueden hacer, ¿ok? A través de la obtención de un visado correspondiente, pues, para que Migración les expida una tarjeta de residencia temporal o inclusive permanente, suelen dárselas en estos casos. Otro supuesto a lo mejor es de que hablemos de personas inversionistas, ¿ok? Que van a colocar cierta cantidad, aquí es importante el tema de la cantidad, en el capital social de una empresa, o que van a montar un negocio, o que son accionistas, o que forman parte del capital social de una empresa aquí en México, pues bueno, también bajo este supuesto se puede obtener una visa como inversión, ¿ok? Para venir a México y pues bueno, voy a estar al tanto de mis negocios, a lo mejor cierto tiempo vivo en México, otro cierto tiempo vivo en otra parte, pero pues a final de cuentas como inversionista también me interesa tener una tarjeta de residencia, ¿ok? Pues expedida por Migración, también es otro de los supuestos. Les digo, esta plática está más encaminada pues a la contratación de extranjeros, que en este caso pues meramente es residente temporal con permiso para trabajar, residente permanente o inclusive los estudiantes por ahí en algunos casos, ¿ok? Pero ustedes sepan que pues, también hay otras condiciones de estancia, otras hipótesis diferentes que pudieran ser aplicables y que vienen contempladas precisamente en el marco de la ley de migración. Entonces, bien importante para todo aquel empleador, ¿ok? Chico, mediano o grande, aquí aplica en cualquier nivel. Tener constancia de empleador, siempre vigente, y ante el interés de contratar personal de nacionalidad extranjera, pues bueno, ver qué condición de estancia tiene, ¿ok? Residente temporal con permiso para trabajar, residente estudiante, residente permanente, y en caso de que pues, la persona esté como visitante, saber que hay un trámite específico que previamente está diseñado en teoría para que la persona desde su país de origen, cuando el trámite esté autorizado, pues venga a México y obtenga de migración pues los permisos pertinentes, ¿ok? De hecho, por eso la entrevista consular es en el extranjero, ¿ok? Los únicos facultados para expedir ese visado que se va a canjear por la tarjeta de residencia temporal expedida en su momento por migración, los únicos facultados para expedir esas visas, pues precisamente son los consulados de México en el mundo. Así que, pues bueno, esto es un breviario de la materia migratoria en cuestión de la contratación de extranjeros, ¿ok? Así que hay que tener ahí ojo para la contratación, ver qué condición de estancia tienen las personas y les digo, cada caso a veces viene siendo muy, muy particular. En verdad la materia migratoria es bastante amplia, muy interesante y pues con diversidad de parámetros y de hipótesis que se nos pudieran presentar. Así que, pues bueno, hasta aquí voy a dejar mi comentario. Vamos a pasar, si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario que quisiera obviamente compartirnos, con muchísimo gusto. A final de cuentas, esta charla a nivel informativo, pues es precisamente para saber, para todos aquellos empresarios, micro, medianos o grandes empresarios, personas físicas con actividad empresarial, ¿ok? Que pues bueno, hay requisitos, hay formas, hay plazos, hay términos, hay una ley en la materia para la estancia de México. Así que pues gracias y vamos por ahí a verificar si hay algún comentario. Licenciado, aquí en Facebook pues hay felicitaciones, ¿no? Qué excelente tema, muy interesante. Entonces pues tienes ahí varias
felicitaciones. Y yo sí tengo una pregunta, licenciado. Sí, el número de extranjeros que podemos contratar, ¿de qué depende? ¿Soy persona física, soy persona moral o dependiendo del giro? ¿De qué dependería que yo contratara a varios o cuántos extranjeros, hasta cuántos puede contratar por año o es por la plantilla? Fíjate que la ley de migración, Ale, no contempla un número mínimo o máximo de extranjeros, pero sí hay criterios. Fíjate que para las visitas de verificación, cuando un empleador es visitado por migración, uno de los documentos que te piden es un listado de trabajadores. De hecho, también para la obtención de la constancia de empleador, es importante, de hecho es uno de los requisitos, presentar un listado de trabajadores donde vas a mencionar cuántos trabajadores mexicanos tienes y extranjeros, obviamente ya cuando tengas tu constancia empleador, que empezaste a contratar extranjeros, para tus renovaciones anuales debes de manifestar en esos listados cuántos mexicanos hay y cuántos extranjeros hay. Evidentemente, Ale, pues sí si no hay un número mínimo ni máximo de extranjeros, pero en las visitas de verificación, o sea, vaya, no hay un artículo expreso, pero en las visitas de verificación sí te piden que esos listados no estén rebasando de más del 10%, ¿ok? De las contrataciones extranjeras sobre nacionales, ¿ok? Así que sí es importante, no pensemos que, bueno, yo tengo mi constancia empleador y no tengo personal mexicano, solo extranjero. Seguramente, vaya, puedes presentar tus trámites, sí, ok, pero probablemente en una visita de verificación, pues sí te pudiera hacer ahí el verificador la observación, o a lo mejor pudieras tener allá algún argumento de negativa de un trámite, pues obviamente por no tener personal de nacionalidad mexicana en este caso, ¿no? O sea, yo pudiera comentarte, no hay un artículo así que a la letra nos señale el número de colaboradores mexicanos y extranjeros que hay que tener, ¿ok? Pero por la experiencia que hemos tenido, en las visitas de inspección, los verificadores sí te piden un listado de trabajadores, que sí esté reflejando que no haya más de un 10% de tu grueso de colaboradores que excedan, ¿no? De los mexicanos contra los extranjeros. Muchísimas gracias, licenciado. Entonces, eso quiere decir que si tengo 10 colaboradores, pues puedo contratar a un extranjero, ¿no? Por ser a lo mejor el 10%. Entonces, tal vez sea un mínimo de 10%. Y la segunda pregunta sería si puedo dar de alta a estos trabajadores extranjeros en el IMSS. Sí, claro que sí, Ale. Mira, retomando un poquito lo del parámetro, pues es simplemente una recomendación, lo que nosotros hemos visto en la práctica, pero vaya, si tienes 10 colaboradores y 3 son extranjeros y 7 son mexicanos, la verdad que yo creo que no tienes ningún problema, ¿vale? Entonces, ese sería como mi primer comentario. El segundo comentario, obviamente, cuando tú contratas a un extranjero, sí lo tienes que dar de alta en el IMSS, pero fíjate cómo todo va de la mano, ¿no? Más adelante estoy totalmente seguro que con esta modernización que también nos está arrojando por aquí el tema de COVID, van a ir totalmente de la mano Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el IMSS y el Instituto Nacional de Migración, ¿ok? Para tener la misma base de datos, la misma información, mismo todo, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Fíjate que propiamente, ¿cuándo va a tener un extranjero facultades para trabajar? ¿Ok? Residente permanente, ya dijimos, lo trae implícito. Residente temporal, permiso de trabajo, ahí dice pues que tiene la facultad para trabajar. Residente temporal estudiante con permiso de trabajo, ahí también tendrá la facultad. Residente temporal estudiante sin permiso para trabajar, tengo que hacer previamente el permiso de trabajo conducente. Residente temporal por unidad familiar sin permiso de trabajo, también previamente el permiso de trabajo ante el Instituto Nacional de Migración. Visitante definitivamente no lo puedo contratar, se tiene que hacer una visa por oferta de trabajo, pasar las 3 etapas hasta llegar a México.
a realizar el canje de la tarjeta de residencia. Mucho ojo, en este caso, ¿cuándo puedo empezar a trabajar? Cuando llegué a realizar el canje a México, le dije al de migración, mira, me dieron este visado para venir a trabajar a México y para vivir aquí, ¿ok? Al momento de ingresar el trámite, que tenemos, nuevamente lo repito, 30 días para ingresar el trámite de canje, ¿ok? En ese momento, migración siempre te va a dar un acuse de trámite, se llama número único de trámite o NUT, son sus siglas, ¿ok? Y en ese momento, la persona ya puede trabajar, o sea, puede incorporarse en ese momento a su centro de trabajo, puede decir, estoy trabajando en México, que ahorita les voy a hacer otro comentario también importante ahí. ¿Qué pasa con el tema del IMSS? Cuando tú ingresas el canje, viene también un trámite administrativo que afortunadamente cada vez se está viendo para que los procesos sean resueltos en cada vez menor tiempo, ¿ok? Migración se está poniendo mucho las pilas para resolver antes el tema de la resolución de trámites, que a veces está un poquito complicada, ¿ok? En el momento que la persona tiene su tarjeta de residencia en mano, ¿ok? Porque les comento, es todo un proceso. En el momento que la persona tiene su tarjeta de residente en mano, migración a últimas fechas, ¿ok? Gracias a Dios está cambiando esto, ya está en verdad mucho mejor. A últimas fechas, el día que tienes tu cita para los biométricos, los estudios y tipo cuando se hacen pues lo de la electrónica pasada, ahora más o menos esos mismos mecanismos tecnológicos, les están expidiendo la tarjeta de residencia y les están expidiendo para los nuevos, o sea, para un trámite, obviamente no hay un CURP, ¿okay? Les están expidiendo en ese momento el CURP, ¿ok? Tú para trabajador hasta donde necesitas para un extranjero acreditar condiciones de distancia, obviamente, y el CURP, ¿ok? Y esos datos serán necesarios para darlos de alta en el IMSS y evidentemente hay que darlos de alta en el IMSS. Es de hecho algo muy importante, ¿no? Hay pues, cualquier laboral, pues, es importantísimo que estén dados de alta en el IMSS correspondiente constantemente. Así que sí se tiene que dar de alta, más bien sería la respuesta. Pues bueno, aquí también en comentarios, que ese es un tema muy importante, ya que estamos en una zona donde hay pues muchos extranjeros. Entonces, pues no sé, ahorita creo que quedó bastante claro, quedó muy claro ya, pues las dudas técnicas que yo tenía pues ya quedaron aclaradas. Entonces, pues muchísimas gracias, licenciado, por este tema. Perfecto. Y pues bueno, exactamente para saber ya qué hacer. Y pues si nos quieres dejar tus datos, tu correo, tu teléfono, para ver dónde te podemos contactar en caso de claro alguna que sí, duda. con muchísimo gusto. Claro que sí, con muchísimo gusto. Nada, voy a hacer ahí un comentario rapidísimo. Estaría padrísimo, Ale, después hacer una charla en cuestión inmobiliaria. Los extranjeros, por ahí comenté que un extranjero adquiere una propiedad en México, ¿no? Recordemos que de conforme al artículo 27 constitucional hay una zona restringida de 50 kilómetros a la redonda, ¿ok? Para fronteras y zonas costeras. El ejemplo de Cancún, donde tú y yo vivimos. Obviamente, en esta parte de México, un extranjero no puede comprar de manera directa un inmueble. Esto se hace a través de un fideicomiso, ¿ok? Y pues ese sería el supuesto, nada más para hacer esta aclaración. Lo que queda fuera de la zona restringida, simplemente se hace un trámite, el notario que vea la escrituración correspondiente, solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un permiso conducente, un permiso para adquisición de bienes inmuebles, en este caso a favor de un extranjero, y el extranjero sí que puede adquirir de manera directa fuera de esa zona restringida, ¿no? Estamos hablando de la zona restringida, pues entonces la manera en lo que vienen haciendo para detentar la posesión del inmueble, pues es a través del fideicomiso, donde pues el fiduciario va a ser ahí pues quien detente la
la propiedad, y el fideicomisario, en este caso, pues va a ser precisamente el extranjero quien va a gozar pues, de todos los derechos de posesión del inmueble correspondiente. Entonces, nada más para hacer ahí esa aclaración. Por último, claro que sí, nuestro número de contacto es 9981-258801. Nuestro correo electrónico es lic.oscar.cervantes@gmail.com y oscar.cervantes@legalprotect con ct al último, .mx. Así que, claro que sí, estamos a sus órdenes. Espero que pues esta plática haya sido reconstructiva, interesante, pues ahí informarnos un poquito en la materia migratoria. Así que pues estamos a sus órdenes, Ale. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a todos por su estadía aquí en esta conversación, en esta charla. Así que pues muchas gracias y hasta la próxima. Aquí sí, ¿no? Pues le damos la palabra a la ingeniera Alejandra Córdoba, que es pues la que nos está ayudando también en hacer llegar todo esto a más personas. Ahí ella representa a Secretaría de Desarrollo. Entonces, pues, dice, ingeniera, si gusta decir unas palabras, si nos hace el honor de cerrar esta charla. Bueno, creo que a lo mejor se salió, no sé, a lo mejor sí, creo que ya no la veo aquí conectada, entonces a lo mejor tuvo algún imprevisto. Pues sí, en nombre de ella, bueno, también Secretaría de Desarrollo, muchísimas gracias por esta plataforma, por la oportunidad. Y bueno, estén pendientes por los temas que se van a dar en marzo, que pues son dirigidos también a la mujer, sobre todo porque el 8 de marzo tenemos Día Internacional de la Mujer. Se va a hacer un evento en las instalaciones de Sindemex en la ABNA número 75. También búsquenos en nuestras redes sociales como Sindemex Oficial, para que pues va a haber promociones, va a haber charlas, va a haber música. Entonces, bueno, todo respetando los protocolos de pandemia y la sana distancia. Y pues previo va a haber spa, va a haber alaciado, uñas, un cambio de imagen. Chequen ahí, va a haber trivias para las chicas, se van a dar cambios de imágenes. Entonces, pues estén al pendiente. Entonces, pues vamos a estar. Muchísimas gracias, licenciado, una vez más por su tiempo, sus conocimientos. Muchas gracias, Ale. Estamos pendientes. Muchas gracias, Ale, familia Sindemex. Estimados todos, un gusto saludarlos, abrazarlos a la distancia. Gracias por su tiempo y hasta la próxima. Gracias.